Hechos 6:1. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor. ¿A quién? A vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa si honramos a nuestro padre? Exactamente, tendremos larga vida. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. ¿Y qué dice? Ok, en mi versión dice amonestación del Señor. Ok. Dice, criadlos en disciplina y amonestación. Es cierto que la disciplina a nadie nos gusta. ¿O a quién le gusta que le estén diciendo qué hacer? A nadie. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que al que toma por hijo, ¿qué? Azota. Está dura esa palabra, ¿no? Azota. ¿Cuántos son hijos? Entonces, ¿qué va a hacer el padre? Nos hace falta una que otra varita. Porque si no, ¿qué seríamos? Oye, bien grueso, ¿no? Bastardos. ¿Cuántos aquí quieren ser bastardos? Nadie, ¿verdad? Todos somos hijos, ¿no? Ok. Vamos a ver el tema de hoy. Hemos estado viendo acerca del matrimonio bíblico, cómo debemos de guiar nuestro matrimonio conforme a los estatutos de la palabra de Dios. Y el tema de hoy es el plan de Dios para el marido cristiano. ¿Cuántos esposos hay aquí? Ok. El tema es el plan de Dios para el marido cristiano. Y el subtema es errores que los maridos necesitan evitar. Porque, cómo cometemos errores. Pero conforme a la palabra, Dios nos dice y nos advierte qué errores no tenemos que cometer. ¿Para qué? Para llevar a nuestra familia conforme a los mandamientos y a los estatutos de nuestro Padre. Amén. Y de estos puntos que vamos a ver, ahorita los vamos a ir exponiendo poco a poco. Hay algo muy importante de todo esto, que es la ingratitud. Y me quisiera enfocar mucho en este punto, que es la ingratitud. Para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17 del 11 al 19. ¿Ya lo tienen todos? Si no, me espero, no importa. Tenemos de aquí hasta las 7 de la noche. Gloria a Dios por esos que dijeron amén, porque ahora que se abra el segundo culto, hay muchos que dicen, es que el pastor se cuelga mucho. Y digan amén, pues sí, así soy. No, no es cierto. Pues sí, me cuelgo, pero debo entender que el domingo es para el Señor, ¿no? Tienes 6 días para hacer lo que quieras. Tienes el domingo para dedicárselo a Dios. ¿Ok? Y aquellos que todas se enojan porque nos tardamos, es que no han entendido que el domingo es exclusivo para Dios. Gloria a Dios por esos amenes. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados. Híjole, llamados, las congregaciones están repletas de llamados. Las congregaciones están repletas de salvos. Pero dice la palabra que pocos son los escogidos. Pocos son los que vienen a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pocos son los que viven conforme al Padre. ¿Cómo? Hace rato decíamos en la alabanza, ¿cómo quieres agradar a Dios? Tan fácil.
haciendo su voluntad, siendo obediente. ¿Ok? ¿Ya tienen Lucas? Dice la palabra de Dios: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro, ¿cuántos hombres? 10 hombres. ¿Y qué tenían estos hombres? Estaban enfermos de lepra. ¿Ok? ¿Vamos bien? Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido enfermos? ¿Cuántos de nosotros no hemos traído lepra espiritual? ¿Y cuántos por eso estamos aquí? Porque nos acercamos a Dios. Jesús, Jesús, ten compasión. ¿Cuánta gente no nos predicó? Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque queríamos un cambio en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Al verlos, les dijo: vayan a presentarse ¿a dónde? A los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, ¿qué dice? Quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó. ¿Cómo regresó? Ok, a gran voz. Y se cayó rostro en tierra de los pies de Jesús. ¿Y qué dijo? Le dio gracias. ¿Por qué le dio gracias? Porque lo había sanado. Él había pedido que Dios lo sanara, que Jesús lo sanara, y Jesús lo sanó. Sí. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos regresaron? Uno. Dice, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara ¿a qué? A dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, esta tarde ya, mi Dios. Padre, en la mañana oraban diciéndote, no queremos salir igual, queremos salir transformados. Y eso es lo que queremos, Señor, salir transformados. No importa, Padre, que nos duela, Padre. Sé que hay un tiempo de mirra, sé que hay un tiempo de aceite, sé que hay un tiempo, Señor, de prueba, pero es porque tú estás preparando a tu iglesia, Padre, para que del mundo, Señor, vean a tu iglesia que es bella, que tu esposa ha sido preparada. Toma el control, Señor, de esta prédica, mi Dios. Pongo mi vida en tus manos, pidiéndote, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Rompe con lo que tengas que romper, cambia con lo que tengas que cambiar, Señor. Pero el día de hoy queremos salir diferentes. Esa es nuestra oración, Señor. No queremos seguir siendo los mismos. No queremos seguir, Señor, seguir siendo solamente llamados. Estamos aquí porque queremos ser escogidos, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén, Padre Santo. Entonces, la palabra aquí nos habla acerca de un leproso que había sido agradecido. Y hay 6 puntos de esta parte de la Biblia. Uno de ellos es que debemos ser agradecidos, que hay un día para agradecer. Ok, ahorita vamos a ir al tema de lo que nos correspondía, pero quiero enfocarme conforme a este versículo. Otro de los temas, de las cosas que vemos en este pasaje,
es que había 10 leprosos. Otro, que solamente un leproso vino agradecido. O sea que hubo 9 leprosos, si mis matemáticas no me fallan. De 10, uno regresó agradecido y quedaron 9. Sí estoy bien, ¿no? Hubo 9 malagradecidos. ¿Ok? Y vamos a ver este tema que tiene que ver con la gratitud. ¿Por qué? Porque si no somos, nosotros no somos, tenemos ingratitud, sobre todo el tema que estamos viendo hoy los varones, no podemos valorar a nuestra esposa. ¿Ok? Porque a veces agarramos a nuestra esposa como si fuera nuestra esclava, o como dirían vulgarmente, como si fuera nuestra chacha. Y no es así. Nuestra esposa no es nuestra esclava. ¿Ok? De repente, es que la palabra dice que se enseñoreará. Sí, yo lo sé, pero no es tu esclava. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, estaba un día de agradecimiento. Ese día Dios lo había preparado, porque todo lo que proviene de Dios, a los que le aman, ¿qué dice la Biblia? Son para bien. Todas las cosas son para bien. El diablo ha estado sembrando desde que nacemos, porque todos los que están aquí nacieron con un propósito. Y aunque no digas amén, así es, porque la palabra de Dios no miente. Y todos de aquí nacieron con un propósito. Tu propósito no fue que fueras salvo. Ese no fue tu propósito en la tierra. Dice la palabra de Dios, y hemos estado viendo que Dios creó al hombre conforme a su imagen, a su semejanza. Y dice la palabra de Dios muy claro que Dios es espíritu. Cuando Dios creó al hombre, lo creó espíritu. Por eso es que en Génesis 5 habla que varón y hembra fueron creados, llamados Adán. Es espíritu. ¿Ok? ¿Vamos bien? Dios creó al hombre espíritu. Dice la palabra de Dios que Dios es el Padre ¿de qué? De los espíritus. Y aquel que no adora en espíritu y en verdad, ¿no dice la palabra? ¿Ok? Esas cosas no las sabemos, pero a veces no las vivimos. Porque a veces dicen es que la mujer no merece un ministerio. ¿What? La mujer no merece servir. Claro, sí merece servir, siempre y cuando esté sujeta a su varón. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios, después de que creó al hombre en espíritu, ahora sí, hizo una vasija del barro y ahí depositó al hombre ya creado. Eso lo sabemos, pero a veces no lo entendemos. ¿Por qué creen que los psicólogos, por más que están ahí dándole duro, no pueden sanar a las personas? ¿Cuántos de aquí, y espero que antes de recibir a Cristo, no fueron con un psicólogo? Todos creo, ¿no? Yo sí fui. Bueno, a mí me mandaron. ¿Y qué creen? Que el psicólogo dijo, te lo regreso porque no puedo. Y Jesús dijo, préstamelo, yo sí puedo. Y aquí estoy. ¿Por qué cree que la psicología no puede sanarnos? Porque, de hecho, la palabra psicología tiene que ver con el alma, ¿no? Psique, con la mente, ¿no? Y el problema no está en la mente, no está en el alma. ¿Dónde está? En el espíritu. Cuando Dios viene a ti y te sana, ¿qué es lo que viene y te levanta? Tu espíritu. Tu espíritu estaba muerto, no tu alma. ¿Qué es lo que ve Dios? Tu espíritu, ¿no? Entonces, por más que los psicólogos están dándole duro, pues es en tu mente, en tus emociones. Por eso es que aquellos que adoran en espíritu y en verdad, porque ¿cuántos no nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestra alma, por nuestro psique? Pero lo único que te va a llevar es a un fracaso. Cuando tú te dejas llevar en espíritu, por lo que el espíritu
te dice, tu vida va de gloria en gloria, va de victoria en victoria. ¿Ok? ¿Vamos bien? Muchas veces, sobre todo en la alabanza pasa mucho. Bueno, sobre todo en la adoración. Señor, que descienda tu espíritu, tu mover de tu espíritu. Estamos mal, porque según la palabra, el Padre habita en mí, el Hijo habita en mí, el Espíritu está en mí, no está aquí navegando, está dentro de mí. Y hay que vivir conforme al reino de Dios. En el reino de Dios, el Espíritu era el que daba todo, ¿no? Cuando vemos la palabra de Dios acerca de los huesos ya estaban, ya tenían carnita, ya tenían todo, pero faltaba algo. El sopló y el Espíritu. Cada uno de nosotros, Jesús ya está dentro de sus corazones y el Espíritu Santo ya está dentro de ustedes. El problema es que no nos la creemos. El problema es que el diablo ha estado sembrando y ha estado dando duro. Híjole, hermano. Gracias. Ni modo, hermanos. La envidia no es de Dios, ¿eh? Y el diablo está dándole duro y duro en estarnos sembrando en nuestra mente que no merecemos nada, que somos fracasados. Y de hecho, la religión, hablo de religión, estatutos de hombres, y dentro de la religión hablo acerca de religiones cristianas. Olvídate de católicos, olvídate de testigos, hablo hasta de cosas pseudocristianas. La religión lo único que nos ha llevado es a salirnos de las escrituras, a salirnos de la palabra de Dios con dogmas de hombre, y lo único que ha provocado es ser esclavos. Cuando la palabra es muy clara, dice: yo vine a dar vida y vida en abundancia. Estas señales seguirán a los que creen. Yo sé que dice la palabra que Jesús lloró. Yo lo sé, ¿por qué? Porque Jesús era hombre. Vemos a Jesús, el carpintero, el hijo del carpintero, el que decía: ¿qué no es Jesús el carpintero, el hijo del carpintero? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué había pasado? Que ahora el Cristo había venido sobre él. ¿Quién era qué significa Jesús? El Salvador. ¿Qué significa Cristo? El ungido, la unción del Padre. ¿Cuándo vino el Cristo? Cuando Jesús se fue al desierto a meterse con su Padre y regresó y empezó su ministerio. Antes no sanó, ¿o sí sanó? Antes echó fuera demonios. ¿Qué necesitaba? La unción. Tú ya la tienes. Dice por ahí un canto: la unción está sobre mí. No lo entiendo, pero la tengo. Pues sí, no la entiendes, es difícil de entender, pero el Padre está en ti, el Hijo está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Por eso es que Jesús dice: lo mismo que hice yo, lo van a hacer ustedes, y aún cosas mayores. Pero el diablo dice: no, ¿cómo? ¿Tú vas a hacer eso? Y empieza el diablo ahí a estarnos metiendo. Yo sé que el diablo ya fue vencido, pero el diablo no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. Según la palabra de Dios, el diablo lo único que hace es ponerte un dardito, un pensamiento. ¿Ok? Por eso es que nuestro enemigo no es el diablo. Mira, él puede meterte los dardos que quiera, pero depende de ti si lo crees o no lo crees. Simplemente ahorita volteen, la iglesia ya estaba llena. ¿Y por qué muchos han ido? Porque hubo un dardo del enemigo. ¿Qué hicieron? Lo alimentaron en su carne. Mira, aquí la iglesia no es perfecta, porque aquí no es un museo de santos. Todos estamos en un proceso de cambio. Todos. Y solamente los valientes son los que arrebatan.
Los cobardes son los que ya se fueron. Dice, es que aquí en la iglesia pasa esto y pasa el otro y ya me voy. ¿No crees que Dios te dejó en esta iglesia porque Dios te quería utilizar para que las cosas cambiaran? Pero se la perdieron. ¿Que hay cosas que hay que cambiar? Claro. Pero cada uno de nosotros debemos de entender que si estamos aquí es porque Dios quiere utilizarnos. Primero quiero que recibamos, que entendamos, que nos sujetemos, ¿ok? Y después que seamos de bendición. A ver, estas cosas están mal, a ver, mira, antes de ponerme a juzgar y decir, rodillas, Señor, esto está mal, Padre, cambia, Señor, transforma, Padre, porque soy parte del equipo. Y aquí habían 10 que se les cumplió su milagrito y 9 agarraron y solamente uno agradecido. ¿Saben a mí cuánto me duele cuando las personas dicen, pastor, es que me tengo que ir porque vi esto, porque vi el otro? ¿Sabes yo cuántas cosas no he visto? Sin embargo, yo no soy de los que retrocedo para perdición, así lo dice la palabra, ¿no? Que si retrocedes, ¿para qué es? Para perdición, sino de los que ¿qué somos? De los que arrebatamos, ¿cómo dice la palabra? Que no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos. ¿Ok? Si Dios te pone algo que no está bien, es porque tú vas a ser el instrumento. Dios manda, por medio de una autoridad, manda a 12 espías a reconocer la tierra. Ahí van los 12. Aijo, aijo. Ya me vi mi tierra. Ahí fluye leche y miel. Y llegan y ven. Y de los 12, 10 se quedan. El Señor ya se está burlando de nosotros. El Señor ya quiere. Ve ahí gigantes, ve la fortaleza. Ve cómo. No. El Señor nada más se burla. ¿El Señor se burla de nosotros? Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque tú no debes de guiarte por lo que tus ojos ven. Debes de guiarte por lo que Dios te dice. Haz su voluntad. Si Dios, Señor, me dice, da este paso, mis ojos dicen, no, pues me voy a dar un trancazo aquí. Pero si Dios me dice, pues yo voy a dar el paso, que el Señor va a poner el piso. A Dios no lo podemos analizar. Job lo quiso hacer y salió bailado. ¿Sí o no? Entonces, gracias a 2 que sí creyeron, toda la multitud, gracias a 2 escogidos. ¿Cómo se llamaban esos escogidos? Exactamente, José y Caleb. Gracias a 2 escogidos, todos los llamados llegaron a donde Dios quería. Por 2 escogidos. Por eso que la iglesia, han dicho que la iglesia va a ser muy grande, pues gloria a Dios, aleluya. Que ahorita somos pocos, pues también gloria a Dios, aleluya. Porque no importa cuántos somos, sino lo que somos. ¿Y qué somos? Sacerdotes y reyes, dispuestos a estar en el aposento alto para transformar a este mundo. Con 1, con 2, con 10. Jesús, ¿cuántos tuvo? 12. Y bueno, y uno a la primera hora se le echó para atrás, ¿no? Y con eso se transformó el mundo. Entonces, digo, sí, en mi carne digo, ay Señor, somos muy pocos. Y ya estábamos planificando el culto de la tarde. Y Señor, pues planifícalo, porque tú vas por fe, no vas por vista. Planifica un segundo, un tercero y hasta un cuarto culto. ¿Por qué? Porque el Señor es el que añadía los que habían de ser salvos. ¿Vamos bien? Entonces, había 10 leprosos. ¿Ok? Dice, según lo que acabamos de leer, que Jesús va a su viaje a Samaria y a Galilea. Y ahí se encontró a 10 leprosos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Que Dios los sana. Estaban fuera del campamento, ¿ok? Estaban fuera de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué es la lepra?
¿O qué hacía la lepra? ¿O qué hace la lepra? Empieza a pudrir la carne, ¿no? Y empieza a apestarla. ¿Ok? Y eso es lo que pasa en la vida de un cristiano. Si tú te empiezas a envolver en el pecado, empiezas a oler feo, te empiezas a pudrir. El pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Es muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y hay muchos hermanos que, ay hermano, vete, háblame de ladito porque, híjole, estás porque Lázaro el cuarto día, hermano. Dice ahí la palabra que hiede, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se encuentra, la palabra de Dios en el versículo 14, dice que se encuentra a los leprosos. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 14? A ver, versículo 14. Estábamos en Lucas 17, versículo 14, ¿qué dice? A ver, alguien con voz de trompeta. Ok, ¿qué hizo el Señor Jesús? Los vio y los sanó. En ese momento dijo, no, vayan con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Ok? Y como ellos obedecieron, bueno, vamos, ve con tu pastor. Ay, pero si mi pastor todo lo ve mal. Ve con tu pastor. Ay, por algo tienes autoridades. Una vez me decía una persona, sí, pastor, pero usted no deja de ser hombre. Pues sí, sí soy hombre, pero déjame decirte algo. El que me envió fue Dios. Primera. Y segunda, por eso que todos los consejos que te doy es conforme a la palabra. No conforme a mis experiencias, sino conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que te va a dar vida. Si yo te doy un consejo, no, es que a mí, mira, el psicólogo me dijo, mira, desde que ese momento dime, sí, bye, bye. Pero si te pido decir, mira, la palabra de Dios aquí nos dice, aquí nos enseña, aquí nos revela, pues haz caso. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces están los días. Jesús es un Dios de orden, los manda con sus autoridades y en el camino Dios los sana. ¿Por qué los sanó? Obediencia. Porque si ellos hubieran llegado y ve con los sacerdotes, ay, que no nos quiere sanar el Señor Jesús, y de qué otros ir hasta el lodito le echa y ya no hay nada. Ahí se quedan con su enfermedad. Pero llegaron, bueno, pues es lo que nos dice el Señor Jesús, vamos a obedecer. Y la obediencia trae bendición. Y el Señor no tuvo que imponer manos, no tuvo en el nombre te he hecho. Por la obediencia, Dios los sanó. El Cristo sanando. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado, no? No necesitamos que alguien venga a orar. Tu obediencia hace que el Señor sane. ¿Por qué? Repito, el Padre está en ti, Jesús está en ti, el Espíritu está en ti. No necesitas nada más. Tienes la plenitud de la deidad dentro de ti. ¿Ok? Y dice que venía en el versículo 16, 15 y 16. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó. ¿Cómo regresó? Ok, en mi versión dice, alabando a Dios a grandes voces. Se fue y en el camino, ¡ay! Caray, ¿qué pasó? Ya no huelo feo, mira. Qué Evans y qué nada. Y llegó y ahora sí, grande y fuerte es nuestro. Y iba ahí, contento. Eso es lo que Dios quiere. Cada uno de nosotros, Dios ya hizo el milagro. ¿Y qué has hecho? ¿Irte? No, pues yo aquí sigo en la iglesia, pero tus actitudes demuestran que Dios te vale gorro. Tus actitudes demuestran que estás agradecido con Dios porque le alabas. Y no nada más con cánticos, sino con obediencia. ¿Ok? Porque eres obediente a Dios.
Que la iglesia donde estás te dicen, párate a las 6 de la mañana a orar. Soy obediente porque por algo me trajiste a esta iglesia. Y si a las 6 de la mañana me ponen a orar, pues a las 6 oro. No fuera Chabelo, porque a las 6 ya estaba en la tele, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces dice que este leproso venía a grandes voces alabando a Dios. ¿Ok? Y dice 16, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. O sea, había gratitud en él, hubo obediencia y después ¿qué hubo? Gratitud, porque cayó el rostro de los pies de Jesús. ¿Y qué dice? Le dio las gracias. Dice, no obstante, ¿que qué? Que era samaritano. ¿Qué es esto? O sea que descendía de las tribus de Israel. Pero ¿qué había pasado? Que se había mezclado con gentiles y por ese motivo eran odiados por los judíos. ¿Ok? De hecho, a los samaritanos los consideraban como unos perros. Se oye feo, pero así es. Así es. Y de hecho esta palabra de perro, de discriminativo, así se utilizaba. No dice Mefiboset, yo no merezco nada, soy un vil perro. ¿No dice así? Se oye fuerte. Pero a ver, dígame a alguien, que se pare alguien y me diga que Jesús no tenía amor cuando les dijo, generación de víboras, sepulcros blanqueados. A ver, ¿no existía ahí el amor de Cristo? Y estaba fuerte. Decir sepulcro blanqueado en ese tiempo, ay, auxilio, agárrate. Échenle jabón en la boca. ¿Y no había amor? Sí, repito, porque el que toma por hijo, azota. Y primero Dios te pone autoridades. ¿Para qué? Para instruirte por medio de ellos. Una vez escuché muy triste. No, todavía yo no era pastor, pero escuché de una persona de un pastor. Dice, a mí que no me corrija ese pastor. Jesús es mi padre y que me corrija. Ándale. No sabe lo que dijo. Mira, le fue. Y al rato, pastor, es que tú lo dijiste. Tú dijiste que mi padre directamente. Y la palabra dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aguas. Porque la ley de Dios es fuego. ¿Ok? Mejor que me diga el pastor, ¿no? Mejor que me digan los líderes, porque pues hablará muy fuerte, pero no como no tiene la mano pesada como Dios. ¿No? ¿Vamos bien? Entonces dice la palabra de Dios que era samaritano, o sea, era de lo peor. Lo consideraban de lo peor, a pesar de que ellos pertenecían a la casa de Israel. Ahora imagínate, samaritano y todavía leproso, así como que vete para allá. Pero eso es lo que siempre el diablo quiere. A ver, tú apestosito, vete para allá. Tú no mereces nada. Mira, yo merezco todo porque soy rey y sacerdote. Yo merezco todo porque soy hijo del rey. Claro, todo tiene su tiempo. Cuando Jesús llamó a los 12, no los mandó luego al aposento alto, ni les dio todo, ¿o sí? Un tiempo de preparación. Y aún así, estando con el Padre, voltea a Jesús y les dice, ¿qué? ¿También se quieren ir? Porque cómo está lleno el mundo de cobardes. ¿Sí o no? Simplemente volteamos y vemos alrededor cuántas sillas nos faltan. Gente que no le pareció algo dijo, vámonos. ¿Y por qué no te quedas a enfrentar? ¿Por qué no te quedas a luchar? ¿Por qué no eres más que vencedor? Porque la palabra dice que somos más que vencedores. ¿No? Por eso dice la palabra, muchos son los llamados. La iglesia católica está llena de llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los que dicen, aquí está, dice Joel, despierta a los valientes. Pocos son los valientes que se despierten. ¿Se va contra quién? Porque al fin y al cabo Jehová va delante mía. ¿Ok? Que el trabajo, Jesús suple. ¿Cuándo viste a Jesús? ¡Ay, no tengo para! Y vienen muchos, ¿y qué les voy a dar de comer?
A ver qué hay. No, pues nada más hay esto. Pues a ver, pónganlos a todos y a todos se les va a dar. Y aún va a sobrar. Porque en el reino de Dios, voy a corregir, pero en el reino de Dios se mueve lo sobrenatural. Corrijo porque debe ser natural, sobrenatural para el mundo. O sea, a ver, explíqueme que un muerto resucite. Explícame que un leproso sea sanado, que uno de SIDA sea sanado, que uno del cáncer se le vaya el cáncer sin quimioterapia. Explícame eso. Explícame que el mar se haya abierto. Explícame que Lázaro, cuando dice levántate ya, anda, él estaba vendado y llegó a Jesús. Si no podía caminar, estaba vendado. ¿Cómo llegó? A ver, explícame eso. Explícame cómo Jesús pasó en medio y la gente que lo quería apedrear y no le pasó nada. Ese es el Padre que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que vive dentro de ti. El que no importa nada, tú ve a hacer la obra, que Dios se encargará de todo. Es que mis enemigos, discúlpame, no tienes enemigos, porque dice la palabra de Dios que todo viene con un propósito. Aún el diablo es un instrumento de Dios. Ahí está Job. No el diablo, no Dios utilizó al diablo. ¿Para qué? Para cumplir su propósito en Job. No estaba ahí Saúl, que estaba siendo atormentado con un propósito. ¿Ok? Porque no hay nada que no se mueva si Dios no lo permite, y es con un propósito. Entonces no tienes enemigos, hay un propósito de parte de Dios. Bendice a los que tengas que bendecir. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y había entonces uno que, a pesar de que era samaritano, ¿qué dice? Vino agradecido al Padre. Venía alabándole a gran voz. Y 9, según el versículo 18, 9 malagradecidos. Dice el Señor Jesús: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto ¿quién? Este extranjero, este samaritano, aquel que no merecía. ¿Tú de qué persona, qué tipo de persona eres? ¿De los 9 o del 1? Que no importa lo que haya pasado, tú estás fiel a lo que Dios te dice y estás agradecido, a pesar que el mundo, a pesar de que la religión, a pesar que las tradiciones te dicen que estás mal, pero la palabra te dice: sé agradecido. Porque todo tiene un propósito y todo tiene su tiempo. ¿Ok? Cuando entendemos esto, dices: wow, Señor. O sea, 12 discípulos levanté y uno tenía el propósito de venir a entregarme, no era mi enemigo. Judas nunca fue enemigo de Jesús, ¿o sí? Tanto así que le dio un voto de confianza. Tanto así que permitió que le diera un beso. Tanto así que lo llamó amigo. Entonces, enemigo no. Dice: y de los 12 que me diste, solamente, ¿qué dice? El que se tenía que ver. Ya estaba ese propósito. Y aún así Jesús le dio un voto de confianza de arrepiéntete. Repito, todos son propósitos. ¿Para qué? Para que establezcas el reino de Dios en la vida. Que vas corriendo y te caíste y te lastimaste. Un propósito de Dios. Señor, hazme entender qué propósito. Bajo mi propósito, ¿cuál fue? Que me la paso trabajando y me la paso afanado, que Dios me tiene que sentar para empezarme a meter con el Padre, porque me he distraído. Lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso: mira, yo conozco tu trabajo, pero descuidaste tu primer amor. ¿Y cuántos de nosotros no estamos afanados aún en las cosas de la iglesia y descuidamos al dador de todo? No es que tengo que ir a la célula, no es que tengo que predicar, no es que tengo evangelismo, no es que tengo grupo de alabanza. ¿Y el Padre, como cuándo te vas a acercar a Él? Solamente religión, religión, religión. ¿Y cuándo te vas a meter al Padre, Señor? La verdad, Padre, es que no puedo. La verdad es que mis emociones me están ganando.
pero vengo a descansar en tu presencia, Señor. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Ya estaba así, ya tengo los 12 hasta acá y tengo, que era hombre, ¿no? Déjame ir al aposento alto, a meterme con mi padre. Ahora sí ya bajaba fortalecido, descansado y a seguir haciendo la voluntad del Padre. 9 desagradecidos, 1 solamente agradecido. ¿De qué tipo de personas somos? De los que agradecemos a Dios. No importa lo que nos esté pasando, repito, porque los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. ¿Ok? Y el creyente, este apestado, este samaritano, este leproso, tuvo actitudes que Dios quiere. Le agradeció. Primeramente, obedeció, le agradeció y le creyó. Y vivió una vida completamente diferente a los otros 9. Y los otros fueron sanados. Por eso, es que dice y es que habla. En mi nombre echaron fuera demonios, dice la palabra, mas no los conozco. La palabra habla muy claro acerca de los frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Hágale como le hagas. Por sus frutos os conoceréis. Por eso la palabra, por eso Pablo acerca de los ministerios habla gente íntegra. Primeramente con los de su casa, ¿no? Mire, yo sería un hipócrita si yo a mi esposa no la atendiera, si yo a mi esposa no la amara, no cubriera todas sus necesidades, y a mi hija, y viniera aquí a hablar de santidad, a hablar del Padre. O sea, sería un hipócrita, porque primero lo que tengo que hacer es allá. Hace poco fuimos a Sears. Imagínense, ahí me impresiona el reino de Dios. Repito, porque se mueve en lo sobrenatural para el mundo. Llego y dice mi esposa, necesito una lavadora. Pues, ¿como de dónde? Pero digo, a ver, ¿cómo que de dónde? Si soy hijo del rey, soy sacerdote. Vamos a Sears. Y empieza, ya saben cómo son las mujeres. Esta. ¿Y por qué exactamente sin ver los precios siempre les gustan los más caros? ¿Por qué no esa que valía 3,000? Y la veo. No, pues con esta te compro 6 de estas, mujer. No. Ya la otra. Pues bueno, pues aunque sea. No, dije, a ver otra vez. Estoy en el reino de Dios. A ver, ¿cuál era la que me decías? No, que esta. Y yo la vi y dije, híjole, la verdad es que no me alcanza. Gloria a Dios por el vendedor. Dice, mira, pero ahorita tenemos un descuento de tanto y de tanto y tanto. Y así literal, lo que me costaba esta muy cara, me iba a costar con todos los descuentos igual que la barata. ¿De dónde? Porque ni siquiera había un anuncio, súper descuento, 50. ¿De dónde sacó los descuentos? Yo creo que de la manga con tal de vender. Pero ahí estaba. Y aparte, el momento que empezamos a platicar, dijimos, ok, vamos a comprarla. Al fin ahorita en la casa somos muchos y necesitamos lavadora. O sea, no nada más para ti, mi amor. Somos muchos y para todos. Porque la bendición no nada más es para mí, es para todos. Ok, o sea que si algún día quieren ir a lavar, ahí está. Ok. Dice la palabra, dar de gracia lo que se te dio de gracia. Porque la verdad es que yo no tenía cómo comprarla. Bueno, de hecho hasta ahorita no tengo ni de dónde salió. Pero explíquenme eso. ¿Comprar sin dinero? ¿Cómo de dónde? Gloria a Dios que somos reyes y sacerdotes, que todo lo que tenemos de este mundo es de nosotros. Solamente es cuestión de creer, de ser agradecido, de obedecer. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Y le dice el Señor Jesús en el versículo 19, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha
sanado. En la versión de Reina Valera 60 dice: tu fe te ha salvado. Ok. ¿Por qué? Vemos con Lázaro la tiranía de lo importante y de lo importante y lo urgente. Lo que es hacer la voluntad de Dios y lo que es hacer nuestra voluntad. Todos conocen la historia de Lázaro, ¿no? Cuando muere. Cuando Jesús llega, él ya sabía, porque de hecho dice: esta enfermedad no es de muerte. Sin embargo, cuando regresa, Lázaro había muerto. Y Jesús dice: ya sé que había muerto. Y no regresó al primero, al segundo. ¿A qué día regresó? Al cuarto. Había dos cosas muy importantes en el cuarto día. Uno, físicamente o clínicamente, al cuarto día el cuerpo ya empieza a descomponerse. ¿Ok? Entonces, y la palabra lo menciona. Al cuarto día ya gedía, ya olía feo. Una. Y la tradición decía espiritualmente que al cuarto día el espíritu abandonaba el cuerpo. O sea, si Jesús hubiera resucitado a Lázaro en el tercer día, el primero, segundo, tercero, no pasaba nada, porque ni el cuerpo se había descompuesto y según la tradición el espíritu todavía estaba en el cuerpo. Pero fue al cuarto, en contra de toda la lógica, cuando el espíritu ya había abandonado el cuerpo, cuando el cuerpo ya estaba en putrefacción, fuera de la lógica. Sin embargo, el propósito de Jesús no era sanar a Lázaro, era resucitarlo. Y Jesús no te quiere sanar, te quiere resucitar. Quiere hacer algo imposible, sanarte. Hasta el doctor House te sana, pero quiere hacer algo que nadie en este mundo ha hecho, que es resucitar a un muerto. Que es decir: ¿tú de dónde haces todo eso? Si eras de lo peor. Porque ahora Cristo vive en mí, porque ahora el Padre vive en mí. ¿Ok? Y el propósito de Dios es más grande que de lo que nosotros limitamos a Cristo. Porque todos limitaron a Cristo en ese momento como sanador. Y Él no quería sanar. Él quería mostrar la gloria del Padre. Exactamente en el cuarto día, donde según todo estaba perdido. Ese es mi Padre, el que yo creo, en el que yo sigo, el que yo predico. Amén. Ahora, volviendo a la hoja. Entonces vemos en Lucas, lo que leímos, una actitud de agradecimiento, una actitud de obediencia, una actitud de fe, ¿ok? En la cual su vida fue diferente. A pesar de que el mundo siempre le dio y le dijo: eres samaritano, eres un perro. ¿Ok? Por eso es que le digo: tú eres un rey, tú eres un sacerdote, dispuestos a que el Señor te lleve al aposento alto. ¿Ok? Solamente los que quieren, porque los que no dicen: Señor, pues ahí te quedarás. Serás un llamado, pero yo vengo por escogidos, no por multitudes, sino por un rebaño pequeño. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de los maridos, errores que los maridos necesitan evitar. El primer error que tienen es el rechazo de las opiniones de su esposa. ¿Por qué? Porque la consideran como algo no importante. Porque en la iglesia, en la religión cristiana se ha metido: sí, yo sé que son cabeza, pero no es para que pisotees a tu esposa. Porque repito, el origen es que Dios creó al hombre, ¿ok? No hablando de un sexo, creó al hombre, y después nos lo vuelve a decir en Génesis: hombre y mujer, espíritu, ¿ok? Donde uno no es más que otro, cada quien tiene una función diferente. El Padre es más que el Hijo es más que el Espíritu Santo. Son funciones diferentes, pero los tres son Dios. Los tres merecen alabanza. ¿Ok? Entonces, cuando empiezas a tratar a tu esposa por rechazo, de que, ay, tu opinión, ay, ¿tú qué sabes?
Si yo soy la cabeza. Ay, ¿tú qué? Si ni la primaria terminaste. ¿Cuántos hombres no son así con sus esposas? Ay, a ver, tu opinión no importa. Claro que importa. Por eso es tu ayuda idónea. ¿Ok? Pero cuando el varón empieza a denigrar a su mujer, una es porque viene con una herida de rechazo que desde niño siempre fue azotado. ¿Y cuándo va a ser libre? Lo acabamos de ver con los leprosos. Cuando cree, cuando es agradecido, ¿ok? Cuando es obediente, ¿ok? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasa? Que son mentiras de la religión. Sí, el hombre es la cabeza, es el que tiene que tomar las decisiones. Pero apóyate en tu mujer. A ver, mi amor, ¿cómo ves esto? ¿Compro este coche o no lo compro? No, mi amor, mira, yo la verdad es que yo opino que no, porque pasa esto y pasa el otro. Ok, va, ahí está la respuesta. O sea, es que mi amor, pues gracias por tu opinión, pero el Señor me ha dicho otra cosa, pero sin denigrarla. Al fin y al cabo, la última respuesta la tienes tú. Y que no sea como el mundo nos enseña. Sí, yo soy el que digo la última palabra en mi casa. Sí, mi amor, lo que tú digas. No, yo tengo la última decisión y mi amor, le vamos a hacer así, porque así la palabra nos enseña. ¿Ok? Mira, lo que me estás diciendo, la verdad es que se oye bien padre, pero eso es lo que el mundo ha enseñado. Pero ¿qué nos dice la palabra? A ver, ya ves cómo lo que me estás diciendo va en contra de la palabra. Mejor obedecemos la palabra, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, ¿no? Segundo error que cometemos como varones: hacer comparaciones no favorables con otras mujeres. Porque cómo nos gusta comparar. Ay, si yo me hubiera casado con esta, no, hombre, otra familia. Mira, tienes la esposa que tienes porque a Dios le plació. No tienes que ir a comparar. Una vez escuchaba a una hermana y cómo me dio risa. Dice, ay, es que me casé contigo teniendo partidos mejores. Había uno que hasta mulas y chivas tenía y tú no tenías nada. Y en su momento, híjole, cómo me ataqué de risa. Pero después analizo su matrimonio, pues por eso están como están. Porque nada más están comparándose, que pensando que allá tenían mejores cosas, en vez de disfrutar lo que tienes. ¿No? Disfruta lo que tienes. Que tienes una casa de láminas, disfrútala, gózate. Que viene el viento y se las lleva, pues gózate porque vas a estrenar láminas. Que tienes que estar pagando renta, gózate. Que no tienes dónde vivir, gózate. Dice la palabra de Dios, deleítate y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo las va a conceder? Cuando te deleites. Que me abandonó, pues gózate. Que me corrieron del trabajo, gózate. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Entonces gózate porque Dios te está moldeando. ¿Y por qué te está moldeando? Porque te ama y eres rey y eres sacerdote. ¿Vamos bien? Entonces uno de los errores es empezar a comparar. Ay, mira, cómo la esposa del pastor sí hace, cómo la esposa del diácono, cómo la esposa del hermano, bien movida, y tú ni un amén haces. No compares. Mejor, si tú ves que tu esposa no es la que quisieras, ¿tú qué estás haciendo para tener a la esposa que necesitas? ¿Con azotes, con golpes, denigrándola, lo vas a lograr hacer? ¿O con oración? ¿O con tu ejemplo? ¿No? Les decía una vez de un pastor que me cambió mucho su vida, cómo Dios lo utilizaba, porque cuando tuvo que decidir entre su esposa y el ministerio, todos hubieran dicho, pues la esposa. ¿Por qué? Porque Dios creó familias.
Y ahí sería una familia fracasada. Pero eso es lo que el mundo nos enseña. Porque la palabra dice, ¿quién es mi familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿No? Principios bíblicos, poder de la palabra, eso es lo que transforma vidas. Entonces, ¿qué dijo? Pues me estás poniendo entre mi ministerio y tú, pues ahí te vas. Con permiso, mujer, porque tu Dios no es mi Dios. Y yo voy a seguir a mi Dios. Y como la obediencia trae bendición, ahora los dos vienen agarrados de la mano junto con su esposa. Vamos a servir a Dios. Pero si él hubiera dicho, no, pues me quedo con mi esposa porque primero es la familia, y ahorita los dos se hubieran regresado atrás. Entonces yo cuando lo vi, que viene con su esposa bien contento y todo, porque de hecho Dios me dio ese regalo el día de mi boda, que los dos llegaron. ¿Qué pasó, pastor? No, pues ya está mi esposa aquí. No pasó un año, no pasó dos, fueron como 6, 7 años. Dice Adrián Romero, esperar en ti difícil sé que es, pero cuando esperas en Dios, y llega la bendición, dices gracias. Pero cuando tú adelantas los procesos de Dios, olvídate que haya fruto, porque seguimos haciendo nuestra voluntad. Tienes que esperar el proceso de Dios. Dios no se equivoca y Dios quiere lo mejor para ti, ¿no? ¿Vamos bien? Tercer error que cometemos los varones es de no reconocer el esfuerzo y agradecerle y ayudarle a nuestras mujeres. Somos egoístas. Llegamos, ay no, ya estoy muy cansado, ya trabajé y ves a tu mujer con un hijo acá, con el otro acá y quemándose. Eres menos hombre. Si dejas un momento tu saco y agarras un delantal y te pones a ayudarle, ¿serás menos hombre? El mundo enseña que sí, pero la palabra no nos enseña eso. ¿Ok? ¿Serás menos hombre si te pones a lavar los trastes? Yo a veces llego ahí a su casa y llego y, ay, mi amor, tengo hambre. Ay, mi amor, es que no pude por esto. Y te hago unas quesadillitas. Y otro de mi hijo le me hubiera gustado más una sopa y un bistec. Pero, mi amor, unas quesadillitas, no pasa nada. Voy a ser menos hombre por comer quesadillas ese día. O mi amor, ¿qué vamos a comer hoy? Híjole, lo mismo de ayer. ¿Qué? ¿Me va a pasar algo por comer lo mismo de ayer? Pues mi amor, pues dicen que el recalentado es mejor. Pues a ver. Ay, mi amor, ¿qué hay? ¿Qué crees que hice sándwich? Pues según la tradición, según el hombre, dice que esa no es comida. Pero yo te amo y tengo que menguar, pues vamos a echarnos unos sándwiches. Pero eso sí, mañana si haces comida, tampoco te pases. ¿No? Pero de repente yo veo varones que, ¿qué? Lo mismo de ayer, y sin tortillas, y sin frijoles. Pues párate y ponte a trabajar y hazlos. ¿No? Pero no somos agradecidos con nuestras mujeres. ¿Qué pasó con aquellos leprosos? Solamente uno fue agradecido. Los demás, pues yo merecía ser sanado y se fueron. Sé agradecido con tu esposa, porque lo que tú haces y te tardas 1 hora en hacerlo, en esa hora tu esposa hizo 10 cosas. Gloria a Dios por nuestras mujeres. Porque, mire, ahí en casa decimos, mi amor, vamos a dormirnos. Y mientras ese vamos a dormirnos es yo me quito todo y me acuesto, en eso mi esposa fue, se lavó los dientes, le cambió a la niña, le cambió el pañal, le dio de comer, empezó a preparar lo de mañana. O sea, hizo, yo nada más fui y me acosté. Y ella hizo muchas cosas, él hizo acostar. Y de repente me quedo, ay, pues aunque se atiende la cama, ¿no? Pues ya me paro y... Pero ¿qué? Tiene que haber una actitud de humildad, el saber reconocer. Porque la actitud del macho es, así soy, ¿y qué? Y no somos machos, ni tampoco muchos ahorita.
pero somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios, lo primero que busca el Padre es que reconozca: Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que te he faltado, porque la soberbia no me va a llevar a ningún lado. Hasta ahorita me ha llevado a esclavitud, pero reconozco que le he regado. Y gracias, Señor, porque todavía tengo a mi esposa para corregirlo. Y aquellos que no, es porque sabía Dios que nunca te ibas a corregir. Se oye triste, ¿no? Pero así es. Porque te tenía Dios que azotar para que entendieras. Y yo lo veo en ejemplo en mi casa. Mi mamá dice: si Dios no me hubiera quitado a tu papá, ahorita la seguiría regando igual. Me lo tuvo que quitar para poder reconocer mi error. ¿O miento? Porque si hubiera seguido ahí, yo creo que... Yo me acuerdo, con mis tíos me llevaban a la casa de mis tíos y me pellizcaban y me pegaban. Si es que eras bien odiosito, como te tenían bien chiqueado, te eras pero odiosito. Y hoy viene el alito y lo pellizcaban. Y digo, gracias, Señor, pues si tuve que pasar por ese azote para que me cambiaras, tú sabes lo que mejor me conviene. Y a lo mejor dirá: pero no tuviste padre. Pero tuve al mejor padre, al de los cielos, al Rey de todo. Y tengo una doble bendición que muchos no la tienen, y yo sí. Pero hay que saber entender los propósitos de Dios. Si yo me hubiera amargado: ay, no tengo padre, tengo una familia disfuncional y todo, bye, se acabó. ¿Que me dolió? Duele. El tiempo de prueba duele. El tiempo de mirra duele. Nadie le es grato. Pero cuando empiezas a manifestar la gloria de Dios en tu vida, dices: valió la pena. ¿Ok? Siguiente punto. En ese punto que estábamos viendo, del error de no reconocer el esfuerzo, de no ser agradecidos, de no ayudarle a nuestras esposas, es porque somos egoístas. Como si su deber fuera de ser sirvientas. Y no es cierto. Es tu ayuda idónea. ¿Ok? Ámala. Y si amar es de que tú tengas que dejar cosas y servir, hazlo. ¿Ok? Porque a veces somos insensibles al amor de nuestra esposa. Estamos acostumbrados a primero yo, después yo, y luego yo, y hasta el último yo. ¿Y los demás cuándo? Jesús dijo: de tal manera, Él primero amó sin esperar nada a cambio. Y a veces dices: no, yo no cambio hasta que tú no cambies. Las cosas en la Biblia no son así. Es primero tú hazlo para que seas ejemplo, y el resultado es que los demás van a cambiar. Es de repente ilógico, ¿no? ¿Quieres resultados? Primero siembra. No esperes primero, porque yo he escuchado muchos: no, hasta que ella no cambie, yo no cambio. O hasta que él no cambie, no, yo no cambio. Así no es en la Biblia. En la Biblia es primero tú, y tu ejemplo va a ser que tu esposo, que tu esposa cambien. Cuando vean que eres una mujer, un varón sujeto a los estatutos del Padre, es cuando la palabra va a impactar. Así lo dice la palabra, ¿no? ¿O me equivoco? No dice que la mujer que no me acuerdo literal así, pero lo voy a parafrasear, que aquella mujer que tiene a Dios en su corazón se ganó a su esposo incrédulo. ¿Por qué? Porque hechos, no buenas intenciones, hechos, frutos que queden ahí. Ay, mira, de repente los científicos hacen combinaciones de frutos, ¿no? Dice: ay, mira, ahora sí lo tenemos y se ve bien bonito, y cuando lo abren, no, está horrible, o sabe bien feo, no nos salió el resultado. Y a veces muchos dicen: wow, ya, ahora sí ya. Pero adentro decís, sigue todavía gediendo. Entonces un fruto cuando viene de Dios permanece. Y así es siempre. Yo siempre se lo he dicho: ¿quieres saber
si realmente tú estás bien delante de Dios, cómo eres cuando estás solo. Como eres cuando estás solo, ese es tu verdadero yo. Si cuando tú estás solo estás alabando a Dios, estás leyendo la Biblia, haces cosas de bendición, quiere decir que vas bien. Pero dices, ahora no hay nadie, pues un cigarrito. Ahora no hay nadie, pues una chelita. Ahora no hay nadie, pues me pongo a ver Polo Polo. O me pongo a alburear, o me pongo una revista o en internet. Eso es lo que realmente eres. Porque como no hay nadie quien te vea, sacas tu verdadera personalidad. Pero ¿qué dice la palabra? Dios no puede ser burlado. Porque al fin y al cabo, algún día va a salir ese fruto. Toda la verdad se hará al relucir. Por muy bonito que prediques y digas amén, algún día todo lo podrido va a salir. Es mejor decir, Señor, estoy podrido por adentro, pero cámbiame. Cámbiame, Señor. Ya basta de vivir esta vida. Es solamente de desobediencia tras desobediencia y no vivir una vida de gratitud. ¿Ok? Otro punto, cuarto punto. El error de no ayudar a tu esposa. Ayuda a tu esposa, sobre todo cuando hay apuros. Sobre todo cuando hay niños enfermos o cuando ella está enferma. Qué bonito es cuando estás enfermo y llega tu mujer con un caldito. Ay, qué bonito es, no se siente. ¿Y tú por qué no lo haces? Tu mujer está enferma y párate, pues es tu obligación. Es tu responsabilidad de mujer. No, mira, mi amor, quédate ahí, déjame ahora atenderme. Mira, la verdad es que no sé hacer caldos y me va a salir horrible, pero ahorita voy a la esquina y te compro uno. ¿No? Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero habla acerca de las relaciones entre hombre y mujer. Y los dos están peleándose nada más. Uno le tira a otro, él es un bombero y el otro trabaja en un hospital. Y los dos son muy egoístas, nada más es ella y es él. Sin embargo, creo que se llama Prueba de Fuego. ¿Ah? Sin embargo, el papá le dice, ¿quieres que tu matrimonio cambie? Te voy a poner un diario. Y es un diario de 40 días. Y vas a hacer esto en tu esposa por esos 40 días. Y vas a ver que tu esposa va a regresar. Y al principio, pues la esposa, lo único que recibe de la esposa son despechos, ¿no? Pero lo que sembrar eso vas a recoger. Entonces de repente cuando la esposa se empieza a dar cuenta, es cuando la esposa está enferma y él llega con un plato y le da sopa y todo. Dice, pero si tú no eres así, ¿qué te pasó? Porque para eso el diablo empieza a meter ahí. Es que como ya se quieren divorciar, te quiere quitar la casa y todo ahí. Los dardos del enemigo. Pero somos más que vencedores. Entonces, él empieza a decir, es que Cristo ha cambiado mi vida. Y todo lo que pasaba en ese diario era dejar de pensar en él y atender a su esposa. ¿Y qué sembró? Que su matrimonio otra vez regresara. ¿Por qué? Porque es dejar el yo, dejar que Cristo more en mí. Y Cristo lo que siempre ha hecho es primero te da, sin esperar nada a cambio. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si Dios esperara que tú hicieras algo, todos creo que nos quedaríamos sin bendiciones. Sin embargo, Dios siempre te bendice. Dice que no sale la luz para todos, para buenos o malos. Esa es una bendición. El abrir tus ojos es una bendición. El que tú camines es una bendición. El día de ayer veía el Teletón. Decía, Padre, gracias por de todo lo que me has guardado. Porque simplemente el hecho de cómo estoy es una bendición. Y hay personas que tienen discapacidades físicas y están agradecidas contigo. Porque no hay peor discapacidad que la discapacidad mental. La otra vez estaba viendo una persona con muletas, sin pierna, dándole dinero, dándole
pues sí, dinero a una persona según indigente, con todo completo. Ay, déme, no tengo para comer. Y esta persona en muletas, agarra y le saca dinero. Y fue lo que le dijo: tu discapacidad está aquí, maestro. Nuestra discapacidad está en obedecer al Padre. ¿Ok? Quinto error entonces. Cuarto error, no ayudar a tu esposa. ¿Tienes a los niños enfermos? Ayúdale. Párate más temprano y llévalos tú a la escuela. Pero nada más estamos... Mira, dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo. Hijo, a mí, así se los digo, me gusta mucho ver el fútbol. Aunque mi equipo no da ni una. Pero pues sí, aunque se burle Oscar. Y aunque el América gane todo, digo, pues Señor, pues tengo que amar a mis enemigos. No, no es cierto. Tengo que gozarme con los que se gozan. Pero sé que para todo hay tiempo. Y si es el momento de atender a mi hija y a mi esposa, aunque esté el partido, Señor, pues habrá repetición. Gracias a Dios por la tecnología y por el internet, porque puedo ver la repetición de la repetición de la repetición. Pero primero lo importante y luego lo urgente. Al fin, ¿para qué me emociono? Si todo me voy a aprender y perdieron las Chivas, ¿no? Y en la repetición también. Quinto punto. El error de no reconocer y cumplir, ojo, las necesidades sexuales de ellas. ¿El pastor hablando de sexo? Sí, porque es el motor del matrimonio. No es lo más importante. Tu matrimonio no se basa en el sexo, pero sí es el motor. ¿Cuántas mujeres no obedecen al varón? Pero porque el varón no les cumple. O cumple nada más su necesidad. Cuando el varón ya está satisfecho, se acabó. ¿Y cuándo esperaste que la mujer también? ¿Eso hablando en la iglesia? Sí. Porque por eso el diablo se mete, por eso el diablo roba, por eso el diablo destruye. Si el sexo no fuera importante, no estuviera un libro en la Biblia hablando de sexo. ¿Qué libro es? ¿Cantares? ¿Cómo te dice Cantares? ¿No te habla del pecho? Ahí está. ¿No es un libro sexual? Pero viene el diablo a romper. El sexo es malo, el sexo solamente es para procrear. No es cierto. Deleítate en tu esposa, deleítate en tu esposo. Dile a tu esposa: mi amor, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿En qué te estoy fallando? Porque siempre nada más soy yo y yo y yo. ¿Y tú? Por eso siempre tienes la cara así. Y se oye mal. Pero ¿quieres ver cómo son los matrimonios en la cama? Ve cómo es la mujer, ve qué cara tiene. Yo por eso le digo a la mujer: sonríe, sonríe. No, pero es triste, pero es cierto. De repente íbamos a congresos de pastores y era el tema sexual. Pues nada más vele la cara a la esposa. Por eso le cuesta trabajo sujetarse al esposo. Y yo me acuerdo que un día nos acercamos con un pastor y le dijimos, no voy a decir el nombre, pero le dijimos: se ve que tú le echas las ganas, le dice mi mamá. Por eso tienes una esposa, pero sujeta, porque te quiebras la cabeza para satisfacer a tu mujer. Y sí, ten a tu esposa bien y mira, aquí la vas a tener. Sí, marido, lo que quieras. Sí, esposito, mi vidita. Y tú también. Sí, mi cielo, mi reinita, ¿qué necesitas? Mi querubín. Aquellos que saben que es un querubín le van a entender cómo son. ¿Por qué? Porque el sexo es un compromiso mutuo. ¿Ok? Primera de Corintios 7, del 3 al 5. Primera de Corintios 7, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: el marido cumpla con la mujer, ¿qué dice? El deber conyugal.
¿La Biblia habla de sexo? Sí, hermano. Cúmplele a tu esposa. Dice, y así mismo la mujer con el marido. Nada que me duele la cabeza. Que me duele la cabeza. A ver, espérame, déjame, te impongo manos y te sanas porque, oye, sí. La mujer no tiene, ¿qué dice? Potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Nada que me duele, nada que estoy cansada, nada que estoy cansado. No es tu cuerpo, es de tu esposo, es de tu esposa. Así lo dice la Biblia. Reclamaciones al tercer cielo, La mujer, el 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos, ¿qué dice? En la oración y volved a juntaros en uno. ¿Para qué dice? No os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Un día me tocó ver esto. Estaban dos varones que iban a ministrar a una mujer porque estaba toda endemoniada. Pero resulta que en la noche la mujer se puso sus moños con el marido. Le dijo, pues no, y no, y hazle como quieras. Y no. Llegaron a la administración y empezaron. Y esta mujer tenía un espíritu de lascivia. ¿Saben qué hizo la mujer? Agarró a este varón y le metió la mano en el pecho. No, pues le habían negado una noche antes. Lo sacó de la jugada. ¿Sabes qué, hermano? Pues sí serás muy instrumento, pero ahorita te acaban de sacar. Salte para que no peques. Y así es el diablo. Por eso aguas. Si tu oración es que tu marido sea un siervo de Dios, no le cierres nada, porque el diablo ahí se mete. Ten cuidado. Ok, mujer, es que mi marido me puso los cuernos, pero siempre te dolía la cabeza. Tú orillaste a eso, ¿no? Entonces ten cuidado, mujer. Por eso la palabra es muy clara. No es tu cuerpo sino el de tu esposo. No es tu cuerpo sino el de tu esposa. ¿Ok? Porque ahí lo dice la palabra muy claro al final. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aguas, porque de repente, miren, ahorita te puedes meter a internet y aunque te metas a ver los Teletubbies, siempre sale una página de pornográfica. ¿Sí o no? Todos aquellos que se vuelven en internet, siempre sale un spam y siempre es algo que te lleva a la pornografía. Pero si tú estás firme porque te cumplieron, porque estás bien con Dios, dices, la cierro. Pero si no te cumplieron, ay, ¿qué tanto es tantito? Acuérdense que la culpa siempre es de dos. ¿Ok? Son una sola carne, ¿no? ¿Vamos bien? Último, con esto terminamos. El error de negar, el otro error que cometen los hombres es negar a cumplir con sus deberes y responsabilidades como padre. Yo sé que la mujer es la encargada de la disciplina, la encargada de llevar a los niños, pero al fin y al cabo el que tiene la decisión eres tú, porque tú eres la cabeza. ¿Ok? Muchos, no, mira, con tal de no meterme en problemas y todo, tú atiéndelos. Y el padre se lava las manos. Oye, es tu responsabilidad, tú eres la cabeza. Claro, no vas a, si tu mujer ya dijo algo, no vas a contradecir. Pero a ver, ahora sí solos, a ver, mi amor, eso que hiciste no está bien. Te voy a respetar por amor, porque no te voy a quitar la autoridad delante de mis hijos. Pero esto está mal. ¿Ok? Que para la próxima nos quede a los dos que eso se tiene que tomar así y no así. ¿Ok? Porque lo más triste es cuando llega el varón
Y la mujer, por ejemplo, el clásico, le pide permiso el niño o la niña a la mujer. Mi mamá, ¿me dejas ir acá? No. Y va con el padre. Sí, hijita, sí, ve. O al revés. ¿No? Y ya saben con quién ir. Ya saben quién da permisos. O muchas familias, como el padre y la madre, no van con el abuelo. Ay, el abuelo todo le soba. Ay, sí, déjalos ir. Discúlpame, abuelos, pero ¿qué te importa? Con todo el respeto, la educación es de dos, del padre y de la madre. Sí, yo sé que consientes mucho, pero cuando tiene que ver en educación, respeta lo que el padre y la madre llegaron al acuerdo. ¿Ok? Gracias a Dios que yo soy en mi casa. Mi mamá decía no, y no. Y aunque fuera con mi abuelito y mi abuelita, pues mi amor, te dijo tu mamá que no. Y pues a lo mejor también a mí no me parece, pero tu mamá es ella. Y así es, ¿no? Entonces, si tú, varón, te sujetas a Dios, a los estatutos de Dios, los dos tienen que ir por el mismo camino. Y tú enseñas a tu mujer cuáles son los estatutos de Dios, no tienen por qué contradecirse. ¿Por qué? Porque solamente hay un camino, y ese es Jesús, ¿no? Entonces, que todo sea conforme a la palabra. Es que mis tías me dijeron, mis hermanas, no, a ver, ¿qué dice la palabra? Es que a mi hermana sí le funcionó. No es que le funcione o no le funcione, es que dice la palabra, porque en la palabra todo te va a funcionar. Porque en Él todo es sí y amén. ¿No dice así la palabra? Entonces, yo sé que le cargas a tu mujer, pues tú guíalos, pero nunca desatiendas como varón a tu casa. Porque al final, al que Dios le va a pedir cuentas es a ti como varón. ¿Ok? Y son los errores muy comunes que cometemos como maridos y que tenemos ya no que caer en esos errores. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Ok? Uno, ya no rechaces a tu esposa, tómala como lo que es tu ayuda idónea, una persona importante. ¿Ok? Segundo que habíamos visto, no estés haciendo comparaciones con otras mujeres. ¿Ok? Ay, mira, ella sí tiene un cuerpo. A ver, ¿por qué no te dice tú panzón? El otro sí. Mira, el de la novela sí tiene un lavadero y tú una lavadora. No compares. Sé y alégrate y gózate con lo que tienes. ¿Ok? Otro que habíamos visto, ayuda a tu esposa. No caigas en el error de no ayudar. Siguiente, no caigas en el error de no cumplir las necesidades sexuales de ella. Otro, sé fiel a ella. Y hablo de fidelidad conforme a la gracia, no conforme a la ley. La ley dice que si te cachan, la gracia dice desde que lo pensaste. Ok, entonces sé fiel conforme a la gracia. ¿Qué va pasando una mujer? Híjole, a mí de repente es triste que entre los cristianos pasa una mujer y todos. Y no le ven el cabello, no le ven la espalda a todos. Ahí sujeta tu carne. Como los caballos así. ¿Cuesta? Sí cuesta. Sujeta tu carne al Padre. Tiene que haber una diferencia entre los hijos de Dios y el mundo. Yo de repente estamos platicando y pasan en el comedor, oye, ahí donde trabajo puro artista, hermanos. Y no estoy hablando de la chupitos ni nada así. ¿Cómo se visten las que ponen el clima ahora? Auxilio, ¿de qué tuburio la sacaron? Nada más estás dando el clima. Pero así voy en televisión. Y todos me dicen, ay, qué joto, ¿qué no viste? No vi y no soy joto, soy más hombre que tú. Porque tengo una mujer y esa mujer la tengo satisfecha en todo. No que tienes 6, 7 y con ninguna puedes. ¿No? Porque hay unos, híjole,
tienen 3 matrimonios y tienen 3 trabajos, porque hay que mantener a los 3. Yo conocí una persona así, corría de un trabajo y se iba a otro porque era el del siguiente salario, y después corría a otro, y en ninguna la tenía satisfecha, en ningún aspecto. Mejor ten una conforme a la palabra y tenla satisfecha en todo. ¿Ok? ¿Oramos?